Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al partido que va a estar jugando River dentro de un rato nada más. El Millonario estará debutando en la Copa Argentina frente a Excursionistas en el estadio Brigadier Estanislao López. Estamos hablando de la cancha de Colón de Santa Fe. El conjunto dirigido por Martín de Michelis, que viene de dar una exhibición futbolística frente a Vélez en el estadio Monumental, en esta ocasión tendrá que viajar al interior del país. Obviamente los futbolistas ya se encuentran allí, horas antes del partido es cuando estaré subiendo este video, y vamos a estar repasando absolutamente todo, no únicamente con situaciones relacionadas al cotejo en sí. Si bien es verdad, vamos a repasar las probables formaciones de ambos equipos, porque el Millonario está jugando frente a un rival que seguramente la mayoría no conozca. Excursionistas hoy por hoy está formando parte de la tercera categoría del fútbol argentino, estamos hablando de la primera metropolitana, perdió en el debut y vamos a estar contando un poco cómo se encuentra un equipo que, por si muchos no saben, su estadio está a pocos minutos del más monumental. Vamos también a estar repasando el cuadro de la Copa Argentina, porque muchos seguramente no lo conozcan, contra quién puede llegar a jugar River en caso de ir avanzando en la competencia. Vamos a hablar de los refuerzos, si pueden jugar o no este primer partido, del juvenil que pidió el técnico de la reserva que la dirigencia contrate en este mercado, y también vamos a meternos con las declaraciones de un ex River que prácticamente aseguró que va a regresar. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con la probable formación de River, que muchos seguros piensan que, teniendo en cuenta que es un partido ante un rival del ascenso y es el primer cotejo del más grande en esta Copa Argentina, a lo mejor De Michelis puede hacer una rotación masiva y poner muchos suplentes. Si bien es verdad que no tenemos ni idea de cuál va a ser el equipo que va a poner el DT dentro de la cancha, la realidad es que desde dentro de las internas del cuerpo técnico aseguran que por lo pronto va a haber algunas modificaciones, pero estas no modificarían la esencia de lo que viene siendo el equipo. Es cierto que lo más probable es que en algún momento haya algunos futbolistas que tengan que rotar, porque River viene de muchos partidos consecutivos y va a tener muchísimos más en el corto plazo, pero por lo pronto la idea es que los 11 que el otro día disputaron un excelente partido ante el Fortín sigan jugando, por lo menos en cuanto a la mayor cantidad de jugadores posibles. Y si la rotación llega en esta oportunidad con 2 o 3 jugadores, que haya otros 2 o 3 que puedan rotar ante Riestra el fin de semana y regresen los 2 o 3 que descansaron en este duelo, y así en ningún momento la rotación termina siendo masiva, porque cambiar a los 10 futbolistas dentro del campo de juego significaría poner muchos juveniles dentro del terreno, porque en definitiva en el banco, hoy por hoy el más grande tiene muchos jugadores surgidos de las divisiones inferiores del club, inclusive menores de 18 años, algunos que están volviendo de lesiones a los cuales seguramente el DT no quiera darles tan rápido la posibilidad de jugar, no por un tema de que no estén preparados en cuanto a lo futbolístico, sino por una cuestión netamente física, y porque De Michelis en general nunca es de poner como titular a un jugador que viene de recuperarse de una lesión. Y además están los refuerzos, que alguno de ellos puede ser que juegue, como ven en pantalla. Repasando la probable formación de River, nombre por nombre: Franco Armani va a ser el arquero y capitán del equipo, esto no se modifica. Gran nivel del Pulpo en los primeros 3 cotejos jugados en la Copa Liga Profesional, esperemos que pueda seguir manteniendo el nivel en este primer duelo de Copa Argentina. Agustín Santana como lateral derecho haría que Herrera descanse, el primero de los refuerzos que jugaría como titular. Posteriormente los 2 defensores centrales serían Ramiro Funes Mori, que ingresaría como segundo zaguero, y hay que ver qué es lo que pasa con el primer central. El otro día Paulo Díaz salió reemplazado, seguramente para empezar a darle descanso, y es por eso que el chileno podría o jugar en definitiva desde el arranque o jugar González Pires. Uno de los dos seguro estará desde el inicio. En el lateral izquierdo seguiría Enzo Díaz, porque Casco todavía no está al 100% desde lo físico. En la mitad de la cancha me parece que Fonseca va a seguir jugando como titular por una diferenciación que hizo el otro día el DT en relación a las llegadas de Santana y Villagra. Eso no significa que Villagra no pueda ser titular, pero por lo pronto me parece que el uruguayo seguirá estando desde el arranque. Palavecino podría llegar a acompañarlo, dejando a Liendro entre los suplentes. Veremos qué es lo que decide el DT, podría ser una de las modificaciones que decida el cuerpo técnico. Y en cuanto a los 4 de arriba, Mastantuono podría ser titular, ya sea en el lugar de Nacho Fernández o de Barco,
Colidio y Borja me parece que seguirán siendo la dupla porque River va a necesitar a los dos y es por eso que el DT seguramente los repita después del buen nivel que tuvieron ante Vélez. Y vamos ahora a referirnos a Excursionistas, un equipo que durante el 2023 salió campeón de la Primera C, fue uno de los conjuntos ascendidos a la tercera división del fútbol argentino, a la Primera B Metropolitana, y que en su debut el pasado viernes en esa división terminó cayendo 2-1 con Comunicaciones. Un debut un tanto amargo para Excursionistas, pero ahora tendrá la posibilidad de verse las caras nada más y nada menos que con el River de Michelis y intentar dar el gran golpe, porque sinceramente si un equipo del ascenso derrota a un conjunto de primera, claro está, lo más probable es que sea uno de los éxitos más importantes, por no decir el más importante de la historia de ese club, y obviamente para el equipo de primera será un enorme fracaso. De hecho, River solamente una vez cayó contra un club del ascenso, fue en el 2013, cuando perdió contra Estudiantes de Buenos Aires. Después, siempre contra equipos de menor categoría, ha terminado clasificando a la siguiente instancia. En cuanto al probable 11, la realidad es que seguramente no haya mucha diferencia en el equipo que puso el entrenador Juan Carlos Copriva en el debut. Hay que ver en definitiva si Excursionistas prioriza más el torneo de la Primera B Metropolitana, pero uno cree que como recién comienza ese certamen, se va a jugar la siguiente semana la segunda jornada, me parece que en esta oportunidad está bien que ponga lo mejor que tiene a disposición contra River. Obviamente la formación es un 4-4-2 como juegan normalmente los equipos del ascenso. En cuanto a los nombres propios, Nahuel Cajal va a ser el arquero. La línea de 4 defensores estará conformada por Rodrigo Figueroa como lateral por el costado derecho. Posteriormente en la dupla de centrales van a estar Mariano Pieres y Ulises Chegros, mientras que el lateral izquierdo será Santiago Monzón. En la mitad de la cancha como volante por el costado derecho tenemos a Matías Fernández. La dupla de mediocampistas centrales va a estar conformada por Gian Sorati y Facundo Figueroa, mientras que el mediocampista por el costado izquierdo será César Peralta. La pareja de delanteros conformada por el autor del único gol de Excursionistas en la derrota contra Comunicaciones, Lionel Barrios, y su compañero de ataque será Dylan Albornoz. Y vamos ahora a hacer un repaso del cuadro de la Copa Argentina, porque cuando se sorteó el año pasado muchos no destacaron en definitiva cuáles pueden ser los siguientes rivales de River. Es cierto que hay que ir paso a paso, que en definitiva estamos hablando de un torneo que siempre complica a los equipos grandes. De Michelis solamente dirigió 2 partidos al Millonario en esta competencia. En la primera jornada de la edición 2023 derrotó 3-0 a Racing de Córdoba, mientras que en los 16avos de final ya quedó eliminado cuando perdió contra Talleres de Córdoba. River estará enfrentando a Excursionistas por los 32avos de final de este certamen, y el ganador en esta instancia se estará viendo las caras en la siguiente ronda, es decir, en los 16avos de final, contra el vencedor del duelo de Sarmiento de Junín y Temperley. Ya para los octavos de final, cuando queden 16 equipos, los 4 probables rivales de River, si es que el Millonario avanza en los primeros 2 cotejos, serán Unión de Santa Fe, Gimnasia de Mendoza, Belgrano o Mitre de Santiago del Estero. Ya hablando un poco más hacia adelante, en los cuartos de final podría llegar a tocarle como rivales más potentes el vigente campeón Estudiantes de La Plata o Newell's Old Boys de Rosario. Para irnos a semifinales, el cuadro se agranda un poco más y recién ahí podría tocarle el primer otro grande del fútbol argentino. En semifinales podría llegar a verse las caras contra Racing. Además, en esa instancia podría enfrentar ya sea Argentinos Juniors, Defensa y Justicia, Huracán, si hablamos de equipos que estén hoy por hoy en primera división. Y en la final es el único lugar en el cual podría llegar a darse el superclásico del fútbol argentino. River y Boca siempre están atentos en qué instancia podría llegar a darse un hipotético partido entre ellos en esta competencia. Con anterioridad siempre se iban a ver las caras antes de la final, pero en esta ocasión podrían estar enfrentándose en la final únicamente, teniendo en cuenta que esta vez el sorteo no fue como las anteriores oportunidades en las cuales había muchos cabezas de serie. Ya de por sí River y Boca fueron
puestos en el cuadro en lados totalmente opuestos, por lo que únicamente podrán verse las caras en el último duelo de la competencia. La final de este torneo obviamente no tiene ni cerca de fecha establecida, ya de por sí cada vez que se espera la confirmación de un duelo hay que ir viendo cuando la AFA decide que se disputen cada uno de los partidos, pero será aproximadamente a mediados del mes de diciembre. Y la pregunta que muchos hinchas de River se hacen es ¿cuándo podrán ver a los refuerzos en acción? Como dije cuando estaba hablando del probable 11, Agustín Santana tiene muchas chances de ser titular. La realidad es que hay una diferencia muy marcada entre Santana y Villagra y tiene que ver con que el ex Defensa y Justicia justamente venía entrenándose con el resto de sus compañeros en el conjunto de Florencio Varela. Era un futbolista más y de no ser por la presión que ejerció el jugador al ser suplente en el primer partido y ya no estar convocado para el segundo, esa fue la razón por la cual logró venir a River. Obviamente la dirigencia del Millonario tuvo que poner dinero para la compra de su pase, pero como en primera instancia Diego Lem, el presidente de Defensa, lo había declarado intransferible, si el jugador no hubiera ejercido la presión necesaria, no se habría dado de ninguna manera el traspaso. Además, Santana tuvo un día más de entrenamiento que Villagra, si vamos a hacer la comparación, porque ahora voy a estar contando lo que sucede con el ex Talleres de Córdoba, y por eso mismo Santana estaría ocupando el lugar del lateral derecho. Herrera jugó 3 partidos bastante aceptables. Creo que lo más importante en el caso de Herrera, teniendo en cuenta el bajo nivel que mostró en River desde que llegó al club, es que en ninguno de los 3 cotejos tuvo grandes fallas. Tuvo en algunos que otros momentos de los partidos algunos errores en los retrocesos, pero hemos visto a Herrera con muchísimas dudas en otros duelos el año pasado, mientras que en esta oportunidad por lo menos estuvo correcto en bastantes oportunidades y obviamente el otro día ante Vélez, como el resto del plantel, jugó un buen partido. En el caso de Rodrigo Villagra, la gran diferencia con Santana pasa por lo que dije, lo de la pretemporada. Villagra estaba apartado del plantel de Talleres de Córdoba porque no se había cerrado su transferencia al Rayados de Monterrey de México, motivo por el cual estaba entrenándose absolutamente solo con un preparador físico que le puso el elenco de Córdoba. Esa puede ser una gran diferencia porque no es lo mismo estar entrenándose con el resto de tus compañeros, con un plantel y con un equipo, que obviamente estar practicando solo. Además, Villagra cuenta con el aliciente negativo de que llegó el sábado. Parece una estupidez, pero un día más de entrenamiento después de tener que haber jugado los primeros partidos de la Copa de la Liga, que es algo que no sucedió en ninguno de los dos casos, y ahora estar debutando a tan solo 5 días después de haber sido confirmado refuerzo, termina siendo muy importante cada una de las prácticas que se han llevado a cabo y en las cuales han participado estos jugadores. Por lo pronto, Santana sería titular, mientras que Villagra seguiría en el banco de suplentes. Y vamos ahora a meternos en un tema que seguramente muchos no sepan y no lo mencioné en la introducción tampoco, que tiene que ver con la importante charla que tuvieron Miguel Ángel Borja y Martín de Michelis mientras el equipo estaba haciendo la pretemporada en los Estados Unidos. Como ya sabemos, durante gran parte del 2023 el colombiano fue suplente. De hecho, hubo un instante antes de un partido ante Rosario Central donde el futbolista cafetero subió un emoji en su red social personal luego de enterarse de que no iba a ser titular y Salomón Rondón era quien iba a estar desde el arranque en ese duelo. Después, justamente ese partido le terminó dando cierta razón al DT, porque Rondón terminó jugando quizás en ese duelo que salió 3-3 frente al Canalla en el Gigante de Arroyito, uno de sus mejores partidos con la camiseta de River. Sin embargo, durante todo el segundo semestre, ya sin Lucas Beltrán, porque en ese duelo ante Central, Borja y Rondón se peleaban por ver quién iba a ser titular en un equipo alternativo, porque Beltrán era sí o sí el jugador que arrancaba siempre como titular, pero en el segundo semestre, ya con el jugador surgido de las inferiores vendido al Fiorentina, tenía que De Michelis elegir sobre Borja o Rondón. Y en general, si bien es verdad que las titularidades estuvieron repartidas, porque de los 17 partidos que jugaron en el segundo semestre, en 8 fue titular Borja, en 8 fue titular Rondón, y en el restante, que es la final del Trofeo de Campeones, quien hizo de centrodelantero, aunque no jugó obviamente entre los dos centrales, fue Facundo Colidio. Pero en general De Michelis siempre tenía como favorito a Rondón. Debido a todo esto, y debido también que en la pretemporada se mencionó mucho la posibilidad de traer otro delantero, de hecho se habló de las vueltas de Alario y Borré, que terminaron firmando con Inter de Porto Alegre. Sumado a todo esto, Borja había
tenido en la mente la posibilidad de emigrar al fútbol de los Estados Unidos porque había llegado una oferta del Austin Football Club. Sin embargo, De Michelis se juntó en privado con el delantero colombiano y le hizo saber que iba a ser un jugador muy importante en este semestre. Que obviamente si llegaba un centroatacante era para competir por el puesto, pero que en definitiva iba a ser él quien iba a arrancar como titular, y que De Michelis tenía como preferencia no contratar un centrodelantero. De hecho, el jugador que después fue mencionado, que fue Luciano Rodríguez, el futbolista uruguayo de tan solo 20 años, si bien es atacante, no juega de centrodelantero, es un futbolista que se mueve más por afuera, y esa era la clase de jugadores que quería Martín De Michelis para reforzar el equipo. Por lo pronto el DT en esa charla con Borja le comentó obviamente toda esta situación y además le brindó toda la confianza posible como para que pueda ser el titular. Y obviamente hasta el momento Borja ha respondido: 5 goles en los primeros 3 partidos y teniendo una eficacia sobre el arco rival verdaderamente espectacular. Y vamos ahora a meternos en un caso muy particular que tiene que ver con la llegada de un nuevo refuerzo, pero no a la primera, sino a la reserva. Teniendo en cuenta que muchos futbolistas que en este 2024 tendrían que formar parte de la tercera división y en vez de eso van a estar formando parte del plantel de primera, como es el caso de Ruberto, de Mastantuono, de Subiabre, el técnico de la tercera categoría de River, Marcelo Escudero, pidió que contraten a este futbolista. Es un jugador que ya debutó en la primera de su ex club y se incorporó ya a la tercera división de River. El futbolista es Rodrigo Cardoso, que abandonó Villa Mitre de Bahía Blanca y será dirigido por Escudero en la reserva del Millonario. La reserva ha tenido algunos movimientos en este último mercado, pero en general no han sido tan importantes como este del que vamos a estar hablando de ahora. Cardoso se trata de un enganche de 18 años, categoría 2005, que ya se había probado a mitad del año pasado en el más grande y ahora cuando hizo su segunda prueba quedó definitivamente incorporado al club. El acuerdo es que Villa Mitre se quede con un porcentaje de una futura venta de Cardoso si es que River en el futuro obviamente logra transferirlo, pero además el futbolista dará un 15% de lo que se cobre por esa eventual venta. ¿Cómo se describe a este jugador y por qué en definitiva el Marcelo Escudero ha decidido que el Millonario lo contrate como refuerzo, más allá de lo que mencioné recién, de la falta de futbolistas juveniles que puede haber por el hecho de que muchos van a estar en primera? Lo primero que destacó es que verdaderamente es un jugador que en el mano a mano contra los defensores rivales es prácticamente imbatible. Es un futbolista muy parecido y que tiene acciones similares al Diablito Echeverri, y teniendo en cuenta que River va a perder mucha calidad en ese sentido de mitad de cancha para adelante en este 2024, la realidad es que River necesita esa clase de jugadores. Es un volante creativo hábil con la pierna derecha que integró las selecciones sub-15 y sub-19 dando ventaja de un año en cada caso y que debutó ya en la primera división de Villa Mitre de Bahía Blanca y que convirtió un gol. Es un jugador verdaderamente interesantísimo. Es de pensar con la pelota, un armador y tiene, como dije, una forma parecida a jugar a la del Diablito Echeverri. Así lo menciona Marcelo Escudero, que es el entrenador de la reserva, y lo repito una vez más, fue el propio DT quien le pidió a la dirigencia de River que terminen contratando a este futbolista. Y está claro que cuando un entrenador pide a un jugador, para el futbolista en cuestión, y más en este caso porque estamos hablando de un pibe de 18 años, seguramente sienta una confianza muy por encima de lo que estaba esperando, porque uno cuando realiza las pruebas, normalmente quien te ve no es el entrenador. El más grande tiene formadores que son los que terminan eligiendo a los jugadores que terminan llegando a las distintas categorías de las divisiones inferiores del club, pero nunca es el director técnico quien termina decidiendo. En esta oportunidad sí fue el DT y por eso mismo me parece que esto es un aliciente muy positivo para la llegada de Cardoso, la de Serva. Y por último vamos a estar hablando de las palabras que dijo Germán Pesela, y me parece que esto es muy importante para el hincha de River porque va a depender mucho de lo que haga el jugador en relación a lo que acaba de decir y después a los hechos que se terminarán o no confirmando en los próximos mercados de pases, de si va a ser un futbolista, no sé si la palabra es querido, pero por lo menos que pueda tener más banca en relación a su regreso. Como ya sabemos, la mayoría de los jugadores que han vuelto en el último tiempo a River y que han sido exjugadores del club no han tenido las mejores vueltas, por lo menos por ahora. Hay muchos que todavía tienen un signo de interrogación, como es el caso del Piti Martínez, de Ramiro Funes Mori, inclusive de Lanzini, a quien seguramente le demos un semestre más, pero ninguno ha tenido un nivel descollante como el que se esperaba de estos jugadores cuando regresaron a River, cada uno en su debido tiempo. Los tres que mencioné recién lo hicieron en el mercado de mediados del 2023. Repaso primero la declaración
de Pesela y después nos metemos exclusivamente en cuáles son las posibilidades de que pueda pegar la vuelta en el corto plazo. Lo que dijo el defensor central, que fue campeón del mundo con la selección argentina y que además en el año 2015 se coronó campeón de la Copa Libertadores con River, fue lo siguiente: River es mucho más grande que yo, no se trata de levantar la mano y decir che, voy a volver a River, no, acá es cuestión de que yo le pueda aportar algo positivo al club y que el club me necesite. No me gusta prometer fechas, años y todo eso porque en el fútbol manda la dinámica, pero ojalá tenga la posibilidad de tener otra etapa en River. El tiempo lo decidirá. Yo crecí y me formé en River. Ojalá suceda. Acá hay una cuestión en la cual coincido con Pesela y en la otra que no. En la que coincido es que a mí me gusta que los jugadores regresen a River sabiendo que puedan aportarles algo desde lo futbolístico, que no quieran regresar por el simple hecho de haber sido jugadores surgidos en las divisiones inferiores del club y que el más grande tiene prácticamente la obligación de abrirle las puertas en caso de que quieran volver. Y en cuanto a lo que no coincido es que él mismo dice el tiempo lo decidirá. Me parece que el propio jugador puede decidirlo. Es cierto que a mitad de año todavía le va a quedar una temporada de contrato con el Betis de España, porque su vínculo con el conjunto de Andalucía termina el 30 de junio del 2025, pero la realidad es que Pesela podría hacer fuerzas para regresar antes de tiempo. Veremos si en estos primeros 6 meses River tiene la urgencia de contratar un central a mitad de año. Si esto pasa, ahí las posibilidades de que Pesela pueda regresar seguramente sean más porque el propio River arrancaría negociaciones. Por el momento Pesela, más allá de estas declaraciones, no ha iniciado nada con su representante. Habrá que esperar que termine la Copa América y que arranque el mercado de mediados del 2024. Para cerrar y hacer un resumen de todo lo que hablé en este video, está claro que lo más importante y relevante tiene que ver con el partido de esta noche, porque River tiene la obligación de ganar. De ninguna manera el millonario puede quedar eliminado con Excursionistas en la primera ronda de la Copa Argentina. Ya de por sí la Copa Argentina es un torneo que te permite salir campeón ganando tan solo 6 partidos y también clasificar a Copa Libertadores en tan solo 6 encuentros. Por eso mismo me parece que River debe darle prioridad absoluta. Además, por lo pronto solamente se jugaría un partido en esta primera mitad del año. Después, en la segunda parte, se jugaría todo lo restante de esta competencia. En cuanto a los refuerzos, repito una vez más, Santana me parece que va a jugar, mientras que Villagra estará en el banco de suplentes. Y en cuanto a la vuelta de Germán Pesela, yo creo que a River le serviría mucho tener un central de la jerarquía del futbolista de la selección argentina, pero tiene que querer volver y por lo pronto a mediados de este 2024 la iniciativa debería venir por parte del propio futbolista. Ya a mediados del 2025, cuando no tenga contrato con el Betis, ahí sí puede ser verdaderamente River quien arranque una hipotética negociación. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.